Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a este directo de Es Global, que como le comentaba Jerónimo hace 2 minutos, es el primero que organizamos en Es Global. Y bueno, esperamos que sea el primero de muchos y que hagamos más a lo largo de este 2022. Quería contaros un poco por qué América Latina y por qué Colombia. Y bueno, yo creo que a todos los lectores o a la gente que nos seguís desde hace un tiempo sabéis que América Latina para nosotros es una región importante y que le damos cierta relevancia e importancia desde el punto de vista editorial. ¿Y por qué Colombia? Pues muchísimas razones, porque está de actualidad, porque están siendo unas elecciones muy interesantes, porque es un país que importa en la región y bueno, y qué mejor que comenzar este directo abordando Colombia y todas sus complejidades y sus desafíos. Y para ello hemos invitado a Jerónimo Ríos, que le tenemos aquí, bienvenido. Él es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencia Política y Sociología, y además es autor del libro breve, lo tengo aquí en la chuleta, Breve Historia del Conflicto Armado en Colombia, que es de la editorial Catarata, de 2017. Y bueno, aparte de todo esto, como comentábamos, él es colaborador de Esglobal desde hace ya muchos años, así que si os metéis y navegáis en nuestro contenido, seguro que vais a encontrar muchos artículos sobre América Latina y especialmente sobre Colombia, escritos por él. Así que os animo que después del directo echéis un ojo y pongáis contexto y mayor profundidad a algunas de las ideas y cuestiones que él nos va a contar hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, recordaos que si queréis hacer preguntas, las podéis hacer a través del iconito de preguntas que está ahí en Instagram, ¿vale? Y así yo las leo y se las puedo reformular a él. Hacerlo mejor por ahí que por el chat general, porque el chat corre muy rápido y me cuesta más pillar y que no se me escape, ¿no? Por así decirlo. Bueno, dicho esto, Jerónimo, empezamos y yo te quería preguntar, a ver, todos hemos estado siguiendo desde el domingo las elecciones y sabemos cómo ha quedado la primera vuelta, pero yo sí que quería un poco que la evaluaras, porque a lo mejor hay gente que se une y que está un poco más despistada y que no lo ha seguido tanto. Entonces, contarnos un poco pues, los elementos más destacados y un poco que evalúes esta primera ronda de las elecciones. Muy bien, muchas gracias, Ana. La verdad que es un placer estar aquí en esta iniciativa y, bueno, sobre todo hablando de Colombia con amigos y compañeros. En primer lugar, hay que reconocer que estas elecciones, pues, en principio han cumplido parte de la expectativa, y era que Gustavo Petro, desde la izquierda y al frente del Pacto Histórico Nacional, se iba a convertir en la fuerza más votada. Ya lo había sido en las elecciones legislativas de marzo de 2022 y ahora nuevamente se erige como el principal candidato a batir de cara a las presidenciales en su segunda vuelta. Gustavo Petro ha conseguido algo que verdaderamente es inédito en la historia colombiana. Nunca antes la izquierda colombiana había conseguido 8,5 millones de votos y nunca antes lo había hecho en primera vuelta. De tal manera que esto es un hito. Verdaderamente hay que valorarlo como un punto de inflexión en buena parte de la comprensión que hacemos del sistema político y del funcionamiento partidista de Colombia. La sorpresa ha sido que entra en la segunda vuelta Rodolfo Hernández. Para los compañeros que están en este Instagram Live, decir que Rodolfo Hernández es una suerte de Donald Trump a la colombiana. Es decir, es un personaje que funciona a golpe de tweet, a golpe de TikTok, con unas líneas basadas fundamentalmente en reduccionismos totalmente demagógicos y apologéticos, pero que han servido para, en un caldo de cultivo que luego entraremos más adelante con detalle, fuertemente hastiado del establecimiento político, de la patrimonialización del Estado, de la corrupción de las élites, ha encontrado un caldo de cultivo importante para erigirse como alternativa de gobierno. Esto ha hecho o ha supuesto que sobrepase al candidato del establecimiento, que era Federico Gutiérrez, que era el que estaba apoyado por Álvaro Uribe, pero también por Andrés Pastrana o por César Gaviria, y que también sobrepase ampliamente a quizá el gran perdedor de esta primera vuelta, que es Sergio Fajardo, antiguo exgobernador de Antioquia y acá de Medellín, que en las anteriores elecciones estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta y que de haberlo hecho posiblemente hubiese sido presidente. De tal manera que quizá son unas elecciones que, prima facie, podemos decir que en primer lugar cumplen la expectativa de Gustavo Petro como principal fuerza política y son sorpresa en tanto que Rodolfo Hernández no era el candidato previsto para que se colase en la segunda vuelta. Jerónimo, un poco contado lo que has contado, ¿qué podemos esperar en estas 3 semanas que quedan de campaña hasta que el 19 de junio se celebre la segunda vuelta? ¿Cuál crees que van a ser las dinámicas políticas y narrativas de los dos candidatos? Y un poco también, porque bueno, claro, se ha votado claramente en contra del continuismo, estos dos candidatos defienden el cambio.
tenemos más claro el programa de Petro, no tan claro el de Hernández, y quería ver un poco cuáles son las cartas que van a jugar y sobre todo Petro también porque se le complica o al menos va a tener que pensar un poco cómo innova un poco la estrategia política contra este candidato. Totalmente. Hay que tener en cuenta, Ana, que es muy difícil competir en democracia con candidatos como Rodolfo Hernández, porque son candidatos que suelen funcionar desde la mentira, desde la demagogia, desde el simplismo, desde la ausencia programática. Estamos hablando de un personaje que es profundamente machista, profundamente clasista, pero cada vez se erige como defensor de las minorías, de acuerdo de paz, de diálogo con grupos armados, etcétera, ¿no? Es decir, es un personaje que tiene mucha ambigüedad, pero que verdaderamente, en principio, yo creo que de punto de partida inicial no tenía plan A. Es decir, él verdaderamente no vislumbraba la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Esto es un poco como cuando el plebiscito de Colombia en 2016 con el acuerdo de paz finalmente se impone el no. Nadie esperaba que no venciesen, ¿no? Y por tanto eso obligó a los candidatos, y en este caso a tener que redefinirse. En el caso de Rodolfo Hernández es algo muy parecido. Es un personaje, insisto, que para que se hagan una idea, cuando fue alcalde de Bucaramanga, proponía no cobrar su salario, donar íntegramente a causas sociales, a despachar asuntos de gobierno desde su casa. Es decir, era un personaje que entra en esa suerte de demagogia con la cual es muy difícil competir con ideas, ¿no? Gustavo Petro verdaderamente lo va teniendo muy difícil. Quizá de los candidatos que había en Liza, es el candidato Rodolfo Hernández que peor le viene. Y que peor le viene por precisamente es un candidato frente al cual basta con recordar que en el último debate presidencial se ausentó, no participó. Porque muestra esa idea de entender que quizá hay que buscar nuevas formas de comunicación, de interacción con el ciudadano, ¿no? Que no pasan por los canales tradicionales. Y eso se extiende a su activismo en TikTok, su activismo en Twitter y su crítica continuada a los partidos tradicionales, etcétera. Gustavo Petro quizá ha tocado techo muy pronto. Y si quiere ganar en segunda vuelta, va a tener que persuadir al votante de centro, al votante moderado, al votante que no se ha movilizado. Recordemos que estamos en Colombia pregonando que ha habido una altísima participación, pero la altísima participación es apenas un 55%. El 45% se ha quedado en casa. Gustavo Petro, si quiere ser presidente, va a tener que tocar esas fibras, tocar a ese votante, tocar al votante de centro, que quizás simpatiza más con Sergio Fajardo, que quizás no entra en este tipo de espacios tan centrífugos, y quizá para ello, pues, además de un moderantismo en su discurso, va a ser importante cómo se posicionan algunos expresidentes. Ernesto Samper ya se ha posicionado claramente del lado de Gustavo Petro, pero sería muy importante que Juan Manuel Santos jugase esa baza, que el propio Sergio Fajardo jugase esa baza, porque hasta el momento buena parte del establecimiento tradicionalista, que aquí sea una contradicción, aunque Rodolfo Hernández es marcadamente antiestablecimiento, todo el establecimiento uribista ya se ha puesto a sus pies para respaldar en segunda vuelta, de tal manera que ahí quizá parte con ventaja frente a la alternativa que propone Gustavo Petro. Hablando un poco de temas importantes, ¿cuáles son en esta segunda vuelta, cuáles son los temas que crees que van a capturar en cierta manera el relato político o cuáles son al menos los temas por los que Petro va a intentar ir y cuáles son por los que Hernández va a intentar derivar lo que es toda la narrativa en estas 3 semanas? Claramente, Gustavo Petro, como buen progresista, entiende que las falencias que ahora mismo gastran al Estado colombiano son tres, fundamentalmente. Una, su debilidad institucional, y eso implica fortalecer la democracia local, implica fortalecer el andamiaje institucional del Estado, implica invertir gasto público en el fortalecimiento del Estado social y de derecho, que verdaderamente en Colombia, aunque se encuentra proclamado constitucionalmente, todos los indicadores nos dicen que no es así, ¿no? Por otro lado, es imprescindible para Gustavo Petro enfatizar en la necesidad de políticas públicas que, de una manera u otra, prioricen algo que en Colombia es una constante, y es la profunda inequidad. Estamos hablando de que es uno de los países más desiguales del mundo, según la distribución de la riqueza, según la distribución de la propiedad. Es uno de los países, según Naciones Unidas, con mayor nivel de pobreza multidimensional. Más del 40% se encuentra viviendo actualmente bajo la tasa de pobreza, y por tanto ahí es fundamental desplegar recursos, gasto público y instrumentos para generar capacidades y oportunidades. Y eso solamente se puede hacer con una afectación al sistema tributario, al sistema fiscal, que es algo que Petro ha dicho reiteradamente en campaña. Es imprescindible obtener, en este caso, 65 billones de pesos para priorizar políticas públicas en sanidad, en vivienda, en empleo y en educación. De tal manera que eso implica
reducir la regresividad del sistema fiscal colombiano, aumentar la progresividad y tocar a las rentas más altas que generalmente en Colombia pagan muy pocos impuestos, ¿no? De tal manera que esa es una segunda prioridad. La pasaría fundamentalmente por recuperar una agenda de diálogo con los actores sociales, recuperar una agenda de diálogo con el malestar social que vivimos en 2019 y 2021 y también poner en el centro de la agenda el acuerdo de paz con las FARC, que en los últimos 4 años ha sido maltratado y desdibujado por el gobierno de Iván Duque, e incluso pensar en posibles espacios de interlocución con el Ejército de Liberación Nacional. En el caso de Rodolfo Hernández, su discurso, su instrumento programático va mucho más ceñido y pegado al mercado, a la necesidad de fortalecer espectros de inserción en cadenas globales, en cadenas regionales, aumentar las ventajas competitivas del país, reducir, simplificar y liberalizar el espectro laboral, entendiendo que así es posible, en cierta manera, corregir algunas de las desviaciones sociales y económicas que gastan Colombia. Asimismo, ha sido un candidato donde la corrupción ha sido un factor fundamental en su instrumento de gobierno. Su plan de gobierno tiene como palabra nuclear la lucha contra la corrupción, y eso en un país profundamente, insisto, afectado por la patrimonialización de unas élites que se han despreocupado de lo público y han capitalizado intereses del Estado en beneficio privado, pues suena muy bien, ¿no? A los sectores más populares, a los sectores sociales más vulnerables, de tal manera que ahí es donde quizá le resta más votos a Gustavo Petro. Hoy se publicaban, ¿no?, varios de sus instrumentos programáticos en sus redes sociales por parte de Rodolfo Hernández, y veíamos que muchos de ellos son calcos de lo que Gustavo Petro proponía antes, ¿no? De tal manera que lo que buscaba va a ser persuadir a ese votante de centro que no encuentra una atracción por Gustavo Petro, pero que a través de la política demagógica de Rodolfo Hernández puede ser movilizado en contra del progresismo. Quería preguntarte también un poco por el papel de las vicepresidentas, de las dos candidatas a vicepresidencia que acompañan a los candidatos a presidencia de Colombia. Las dos son mujeres y las dos, si no recuerdo mal, son de origen afrodescendiente. Quería un poco preguntarte qué papel pueden jugar. En el caso de Franca Márquez es un fenómeno total, que me gustaría un poco que hablaras sobre ello. En el caso de Castillo, por parte de Hernández, es más desconocida. Quería preguntarte hasta qué punto tienen capacidad también de atraer votante femenino, afrodescendiente, que nos contaras un poco. Es difícil encontrar que Rodolfo Hernández pueda capitalizar esos votos. Si miramos la distribución espacial del voto, miramos la geografía electoral en esta primera vuelta, vamos a poder encontrar que los departamentos con mayor minorías étnicas, las llamadas minorías étnicas, los departamentos con mayor arraigo de comunidades afrodescendientes, por ejemplo en el litoral pacífico, los departamentos con mayor mestizaje, como puede ser la región Caribe, han votado claramente a favor de Gustavo Petro. Y esto tiene que ver con una linealidad que existe en el voto anterior a la propia figura de Petro. Estos mismos departamentos son los que votaron a favor del acuerdo de paz, cuando Juan Manuel Santos lo sometió a plebiscito en 2016. De tal manera que hay una continuidad, una suerte de voting for peace, ¿no?, de voto a favor de la paz, que ha venido consolidándose en los últimos 6 años. Y ahí quizá donde Petro tenga que arañar votos de una manera mucho más directa, tratando de movilizar sobre todo al votante que no ha participado en primera vuelta. Francia Márquez, para eso es un reclamo importantísimo. Francia Márquez, estamos hablando de que es una abogada, afrodescendiente, activista, pro derechos humanos, víctima del conflicto, que ha permitido a Gustavo Petro anclar votos en espacios territoriales donde este tipo de condiciones se dan de una manera muy acentuada, ¿no? Pero también es cierto que Francia Márquez le resta votos en el centro. Es decir, cuando se planteaban nombres hacia la vicepresidencia, uno de los nombres que se propuso era de María Emma Mejía. María Emma Mejía había sido ministra en presidencias anteriores, con cargos de responsabilidad política, y en cierta manera enarbolaba un viraje hacia el centro, hacia el moderantismo, hacia tocar las capas socioeconómicas más altas que no votan necesariamente a la derecha y que simpatizan con un Estado social fuerte, ¿no?, como puede proponer Gustavo Petro. En el caso de Rodolfo Hernández, la figura de Castillo es meramente cosmética. Es decir, sus políticas generalmente están basadas en el insulto, ha utilizado en muchas ocasiones un relato marcadamente machista, marcadamente estigmatizador con la mujer, con las minorías étnicas, de tal manera que es más bien pues la necesidad de encontrar o bien en minorías étnicas o bien en mujeres la correspondencia para encontrar audiencias de voto que en el caso de Petro sí que pueden ser más notorias y en el caso de Hernández mucho más formales, ¿no?, simbólicas más que materiales.
Estábamos hablando del voto femenino que atrae Márquez, también el afrodescendiente. ¿Qué pasa con los jóvenes? Me gustaría preguntarte sobre la juventud colombiana, hasta qué punto su voto es relevante o no, si hay desafección política, qué están haciendo los candidatos o si lo están haciendo o no y hasta qué manera con éxito o no para atraer ese voto de los jóvenes colombianos. Hay que ver, hay que distinguir, ¿no?, de las juventudes colombianas, ¿no? Como siempre decimos, las juventudes son plurales y polisémicas. Uh-huh. En el caso de la juventud más urbanita, de la juventud con mayor nivel de estudios, hay una clara correspondencia con Gustavo Petro como candidato. Buena parte de esta juventud no es una juventud desafecta, sino es una juventud altamente politizada, que ha sido incluso punta de lanza en la movilización social de 2021, ¿no?, cuando el país se paralizó hace apenas poco más de un año. En el caso de la juventud quizá con menos formación educativa, más desafecta de la política, más desconfiada, pues la política simplista de TikTok, de mensajes breves de 20 segundos con una clara orientación política, pues cala mucho más el mensaje de Rodolfo Hernández, ¿no? Pero mayoritariamente yo me inclinaría a pensar que los sectores movilizados y más politizados de la izquierda colombiana van a tener un peso importante en Gustavo Petro y no creo que sea tan importante en el caso de Rodolfo Hernández. Más movido por sectores tradicionalistas, cohortes de edad más elevadas, niveles de formación más bajos, que buena parte representan el voto tradicional del uribismo, que se va a ir con Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Quería justamente, ya que mencionas el uribismo, ¿qué diagnóstico después de todo lo que ha pasado? ¿Está muerto y enterrado? ¿Cómo ves esta situación de que ha perdido su candidato? Y bueno, Uribe ha estado también muy poco presente en las elecciones, muchos de los analistas hablando justamente para no perjudicar a Fico Gutiérrez. Quería preguntarte también sobre el uribismo. Uribe es una suma que resta, igual que Duque. Siempre en política hay sumas que multiplican y sumas que restan. Iván Duque es una suma que resta y Eva Uribe también lo es. Esto es un hecho sin precedentes porque desde 2002 Uribe siempre ha estado en el centro de la cuestión política. Fue presidente entre 2002 y 2010 y desde entonces siempre aquel que designó pasó a segunda vuelta. De tal manera que su presencia ha sido muy importante en la forma de concebir la política gubernamental en Colombia. Pero en esta ocasión no fue posible. Evidentemente, hay que poner las cosas sobre la mesa de una manera más taimada, y es que Federico Gutiérrez hace unos meses partía con un 2% de probabilidad, un 2% de respaldo electoral, y ya es un hito que haya conseguido más de 20 en poco más de 3 meses. Esto gracias al apoyo mediático de Semana, al apoyo mediático de RCN, al respaldo de las fórmulas de la maquinaria tradicionalista del Partido Conservador, de parte del Partido Liberal, del Centro Democrático, de parte de Cambio Radical, que todas han trabajado por el mismo candidato. Pero es un candidato que hace 3 meses partía con un 2% de probabilidad. Era un respaldo muy rico en relación con los resultados que ha obtenido. Importantes, pero que no obstante muestran que el uribismo pues poco a poco va pasando página, que ya la figura mesiánica que suponía Álvaro Uribe hace 20 años ya no lo es una figura dogmática que radicaliza, que genera desconfianza con causas judiciales que poco a poco pues han ido mostrando, ¿no?, un candidato y una figura política que yo creo que es más un peso que una posibilidad de cara a la concurrencia electoral en Colombia. Yendo ya un poco más allá y pensando en el día de mañana, en ese 19 de junio, en el 20 de junio, cuando vamos a saber ya quién es el presidente de Colombia, lo has tocado un poco con la reforma fiscal, pero me gustaría que te podías extender un poco más. ¿Cuáles son esas grandes reformas, esos retos que son urgentes e inmediatos que va a tener que tratar más pronto que tarde el futuro presidente de Colombia? En primer lugar, un elemento fundamental es intervenir sobre los indicadores sociales y económicos que en los últimos 4 años se han visto muy perjudicados, tanto por las políticas gubernamentales de Iván Duque como por el impacto particular que tuvo la COVID. Eso hace la necesidad imperativa de priorizar políticas de respaldo a las comunidades más vulnerables. Insisto, estamos hablando de los países más desiguales del mundo, con mayor pobreza multidimensional del mundo, un país donde hay una marcada brecha territorial, de tal manera que ahí nos encontramos una urgencia para una de las economías que hoy en día concebimos como más importantes del planeta. De hecho, Colombia hace parte de la OCDE, ¿no?, de una de esas 35 grandes economías del mundo. Pero si fuese por los indicadores socioeconómicos, tal vez eso habría que matizar. Por tanto, el próximo gobierno va a tener que atender ese tipo de cuestiones. Eso conecta con el malestar ciudadano.
Hay un malestar ciudadano que se hizo patente en 2019, que se volvió a hacer patente en 2021 y que reclama un mayor gasto público, una mejora de las condiciones de vida, de educación, salud, vivienda, empleo, que conectan con lo que decía anteriormente y que van a tener que necesariamente ser retomados, ¿no? Con Iván Duque eso no se pudo hacer, prácticamente terminaron a finales del año pasado, ya no había tiempo y tampoco le era escenario idóneo. Pero la movilización social va a tener que identificar sus prioridades, sus interlocutores, una agenda factible y posibilista de cambio y transformación social. Por otro lado, un aspecto fundamental va a ser recuperar una política pública que se adapte a los nuevos tiempos de seguridad. Los indicadores de seguridad y de violencia han empeorado muy sustancialmente, de tal manera que hoy en día, 5 años después del acuerdo de paz con las FARC, hay departamentos mucho más violentos. Cada día y medio es asesinado un líder social. Cada 3 días muere de manera violenta un excombatiente. En los últimos 5 años han muerto más de 2.000 líderes sociales y casi 350 excombatientes. A todo eso hay que añadir la intensificación de disidencias de los grupos armados, la intensificación del ELN, la intensificación del Clan del Golfo y una geografía de la violencia que por el momento apenas se ha visto transformada. De tal manera que esa es una segunda urgencia. Y una tercera necesidad es algo que viene siendo una demanda casi estructural de Colombia, que es optimizar, modernizar y fortalecer sus instancias de gobierno, su interlocución con el territorio, ahondar en la descentralización territorial. Para que se hagan una idea, Colombia es tan grande como España y Francia juntas, pero tiene una inelasticidad vertical de renta de 85%. Es decir, de cada $100 que se recaudan en Colombia, el 85 los gestiona la capital y el 15% los gestionan municipios y departamentos. De tal manera que hay una suerte de disonancia cognitiva entre lo que necesita el territorio y lo que se planifica y se diseña desde Bogotá. Esos 3 elementos yo creo que van a ser imperativamente necesarios de afrontar, de dar respuesta y en este caso confío mucho más en que lo haga el gobierno de Gustavo Petro que el de Rodolfo Hernández. En cuanto, aparte de todo lo que mencionas, no sé si el tema de la cuestión de la política regional en América Latina y la política exterior, si está muy presente en las elecciones o no, y preguntarte un poco cuáles son las propuestas de los candidatos en cuanto a las relaciones pues, con sus propios vecinos de la región, también con Estados Unidos, con la Unión Europea. ¿Se ha hablado en las elecciones sobre esto? Y si no se ha hablado mucho, si te traen propuestas al menos en el programa los candidatos. No es muy importante. La política exterior, como sabemos, nunca marca, ¿no?, las líneas maestras de la concurrencia electoral. Quizá en Colombia algo más por la cercanía con Venezuela, pero el propio país ha reconocido, ¿no?, su voluntad por normalizar relaciones con Venezuela. Eso es algo absolutamente imprescindible. Rotas con el vecino venezolano no tiene ningún sentido, porque la frontera es una oportunidad y no una amenaza, ¿no? Y es necesario redefinir las relaciones de necesaria dependencia que tienen Colombia y Venezuela entre sí, ¿no? Sobre todo para atajar muchos de los problemas que se dan en la frontera de tráfico de armas, tráfico de drogas o presencia de grupos armados ilegales. A tal efecto, cabe pensar que en un ciclo progresista o en un avance al ciclo progresista, cuando sobre todo si finalmente en Brasil Lula gana las elecciones, pues cualquier vuelta al regionalismo posliberal, a fortalecer a CELAC, a fortalecer cualquier espacio de cooperación intergubernamental que pueda ser herencia de UNASUR, que ahora mismo se encuentra en estado de inanición, pues pasaría mucho mejor por un planteamiento como el de Gustavo Petro, sobre todo por la afinidad ideológica. En América un mal endémico es entender la política regional como política de partido y por desgracia las políticas regionales siempre dependen de cuál sea la sintonía ideológica de los partidos en el gobierno, de tal manera que si el ciclo progresista se sigue constatando, pues sería mucho más coherente para la inserción en América Latina un gobierno progresista. Rodolfo Hernández ahí tampoco creo que tenga grandes problemas, es decir, yo creo que podría tener la versatilidad suficiente como para inscribirse perfectamente en espacios regionales de carácter posliberal o de carácter más progresista, pero en inicio cabría pensar que, dado su posición favorable a expandir mercados, a liberalizar la economía, a firmar tratados de libre comercio, pues el alineamiento geopolítico con Estados Unidos en principio sería mucho más evidente que el que se podía esperar de Gustavo Petro. Con respecto a la Unión Europea o China son segundos y terceros socios prevalentes. En el caso de la Unión Europea hay una buena relación, sobre todo a partir del acuerdo multipartes suscrito en 2013, y esa relación se mantiene prácticamente inalterada. Es verdad que la cooperación para el desarrollo no ha sido la más importante, pero no obstante la Unión Europea sigue comprometida con el acuerdo de paz y la transformación de la violencia estructural.
Mientras que China sí que es cierto que en Colombia y en buena parte de América Latina se ha consolidado como el primer socio de todos los actores estatales. Hoy en día invierte casi 400.000 millones de dólares y ha conseguido desplazar en alguna medida a Estados Unidos y a la Unión Europea, de tal manera que en ese sentido tanto Gustavo Petro como el Rodolfo Fernández verán con buenos ojos cualquier tipo de inversión por parte del gigante asiático que se pueda despegar en el país. Vale, me gustaría también preguntarte, Jerónimo, un poco haciendo ese esfuerzo que a veces no es fácil tampoco, ¿no? De dibujar qué tipos de Colombias en cuanto a riesgos y oportunidades nos podríamos encontrar a corto o medio plazo con una Colombia gobernada por Petro y por una Colombia gobernada por Hernández. Una Colombia gobernada por Petro ahora mismo y viendo la correlación de fuerzas que existe en el Congreso, podría tener mayores visos de gobernabilidad. Es decir, la correspondencia entre poder legislativo y el poder ejecutivo sería, en principio, más armoniosa y, en principio, cabría esperar que a corto plazo, al menos, los aspectos que tienen que ver con paliar algunas de las urgencias sociales del país, intervenir algunos de los males institucionales del país y recuperar una agenda en el marco de en el marco de la paz, de la superación de la violencia y la reducción de las brechas territoriales, pues se podría más o menos plantear en un corto plazo. Es importante decir que cualquier cuestión que tenga que suponer reducir pobreza, reducir inequidad, reducir informalidad, 4 años son muy pocos y apenas se podrían establecer los primeros instrumentos para dar sostenibilidad y para dar largo aliento a políticas que ameritan más años. Pero sí que es importante reconocer que a corto plazo se podrían pues, afectar, ¿no?, algunas de las vulnerabilidades más inmediatas, ¿no?, que demanda la ciudadanía colombiana. En el caso de Rodolfo Hernández, yo tengo serias dudas de que eso se pudiera desarrollar. Además, su discurso antipolítica, antiinstitucionalidad, su discurso socarrón de, bueno, relativizar, ¿no?, la importancia del Estado de Derecho, relativizar la división de poderes y relativizar el peso institucional del Estado, pues quizás eso va a dar lugar a mayores disonancias, a mayores dificultades, a una política de desabruptos que yo creo que va a gravitar más sobre grandes titulares que sobre verdaderamente políticas de cambio, ¿no? De tal manera que creo que a medio plazo una política de Rodolfo Hernández daría continuidad a estos 4 últimos años, que han sido 4 años de inacción, de desgobierno, de ausencia de plan de desarrollo y de una ausencia de políticas públicas como hacía décadas no se veían en Colombia. Justamente has hablado del tema de la violencia, ¿no?, de cómo ha incrementado en estos años. Quería un poco que avanzaras ahí, qué propuestas hacen cada uno de los candidatos. No sé si Rodolfo Hernández las hace como más específicas para abordar una de estas cuestiones que son importantes y de gran preocupación. Si miramos en los últimos años las declaraciones que han hecho uno y otro, vamos a ver que hay importantes diferencias. Rodolfo Hernández sigue apostando por un sentido reactivo de la seguridad, que es absolutamente un fracaso. Es decir, optar por seguir militarizando, por seguir dando prerrogativas a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, entendiendo que por la vía de la reacción es la mejor vía para mitigar, reducir y paliar un problema de violencia que se remonta a décadas, es absolutamente inacertado. Es un mal diagnóstico para una enfermedad que amerita de otro tipo de políticas públicas. La política pública de la intervención, entendiendo que la violencia, la paz no es la ausencia de guerra por la vía militar, la paz es la ausencia de las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que soportan la violencia. De tal manera que solamente una agenda gubernamental con naturaleza preventiva, que verdaderamente trate de transformar social y económicamente los territorios de la violencia, puede tener un cierto viso de sostenibilidad. Rodolfo Hernández, y esto conecta también con lo que espera buena parte del imaginario colombiano, que se ha acostumbrado a un Estado fuerte, entendiendo por Estado fuerte un Estado militarizado. Y eso no es un Estado fuerte, eso es un Estado débil. Un Estado fuerte es aquel que no necesita de militares para garantizar la paz. Y eso pasa por un sentido distinto de las políticas públicas. En cualquier caso, ambos han reconocido abiertamente su posibilidad de retomar incluso una agenda de negociación con el ELN. Habrá que ver cuál es la correspondencia por parte de este grupo armado, porque es una guerrilla con grandes incoherencias en su seno, ¿no? Una militancia vieja, política, comprometida, que está en Cuba y que quiere negociar, con una segunda militancia de comandantes de 40, 50 años que están en Colombia y que se ven con sus bolsillos llenos de dinero gracias al tráfico de armas, al tráfico de minería, ¿no?, ilícita. De tal manera que ahí hay que ver verdaderamente cuánta capacidad tiene la jefatura de EN para articular y comprometer a toda su estructura a un eventual proceso de paz. Un proceso de paz que, en cualquier caso, deberá de incorporar aspectos ya firmados con las FARC, como pueden ser participación política,
reconciliación, víctimas o acompañamiento internacional, pero que tendrá que disponer de otros tipos de contenidos distintos, particulares, para garantizar y satisfacer una idiosincrasia que el ELN considera propia. El ELN no se considera el hermano pequeño de las FARC y va a poner encima de la mesa reivindicaciones y elementos que tendrán que ser escuchados por parte del gobierno. No sé hasta qué punto Rodolfo Hernández va a entrar en una política de intercambios cooperativos y de reconocimiento a ese tipo de demandas que puede hacer un grupo armado como este. Estás hablando, Jerónimo, constantemente de la necesidad de profundas transformaciones y reformas en el país. ¿Está la sociedad colombiana preparada para ellas? ¿O cuál pueden ser los sectores de la sociedad que pueden generar más reticencia y que puede generar? Realmente son unos cambios que son necesarios, pero ¿está toda la sociedad colombiana preparada para afrontarlos con las oportunidades y con los costes que implican en ocasiones? El problema es que en Colombia se ha tenido a pensar que la democracia es una suerte de concesión de derechos, que va de arriba abajo por parte de las élites que tradicionalmente han cooptado el poder. Y eso es una cuestión que el Acuerdo de Paz nos ha enseñado. El Acuerdo de Paz liberó un espacio para la ciudadanía, liberó un espacio para la sociedad, a partir del cual se pueden problematizar, visibilizar y politizar reclamos que durante décadas habían estado en el ostracismo como consecuencia de la prioridad que se le daba a la violencia y al fortalecimiento de la seguridad. En el momento en que la guerrilla desaparece, la sociedad se dota de nuevos mecanismos de organización, de reclamo, de reivindicación que han estado muy presentes y que yo creo que demuestran que la ciudadanía espera ese tipo de políticas. Claro está que, como bien planteas, es una sociedad que quizá todavía ha sufrido de la violencia de una manera que, pues producto de esto, la protesta social ha tendido a ser criminalizada, ha tendido a ser estigmatizada e incomprendida. Y la sociedad todavía tiene que identificar esos canales de interlocución, esas demandas, esas prioridades, esas voces representativas que permitan canalizar el estallido social en movimientos sociales. Cuando eso se produzca de una manera paulatina, moderada y basada en el diálogo y el reconocimiento, yo estoy convencido de que pues la ciudadanía colombiana se apropiará de ese tipo de reclamos y será coadyuvante de una política pública que, insisto, es necesaria, demandada y que yo creo que está en el centro de buena parte de la disputa electoral de este momento. Jerónimo, para ir terminando, nosotros hemos titulado este directo que se juega Colombia en estas elecciones, y eso es lo que me gustaría preguntarte, que realmente en términos generales de futuro, de evolución como país, ¿qué se está jugando Colombia en estos comicios? Siempre es recurrente decir que se juega todo, ¿no? Siempre en las elecciones presidenciales un país se juega todo, una ciudadanía se juega todo. Pero es que en este caso se juega mucho. Se juega el optar por un candidato que va a ser una suerte de Donald Trump a la colombiana, peligroso para la institucionalidad, peligroso para el cambio social, peligroso para el fortalecimiento del Estado de Derecho y el funcionamiento democrático, y que puede conectar con 4 años de desgobierno que han sido nefastos para el país, o puede optar por una política coherente con las necesidades de una sociedad maltrecha por la violencia, maltrecha por la ausencia de políticas públicas y maltrecha por un abandono institucional. De verdad, hay que dejar de pensar que Gustavo Petro es una suerte de versión bolivariana de Chávez en Colombia. Cualquiera que vea el programa de Gustavo Petro va a darse cuenta que, por ejemplo, el mismo Pedro Sánchez está a la izquierda de Gustavo Petro en buena parte de su instrumento programático. Es decir, el gran problema es que Colombia durante décadas solo ha sido gobernada por conservadores, su cultura política ha sido marcadamente parroquial en muchas ocasiones, y es momento poco a poco de entender que el cambio ideológico, que el cambio partidista, que el cambio de gobierno hace parte de la normalidad democrática y de la coherencia con las necesidades del Estado. Gracias, Jerónimo. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero, que son muchas cosas para 30 minutos, pero si quieres añadir alguna cosa más que no hayamos tocado y que te parezca relevante. Yo creo que ha sido una entrevista muy completa, Ana. Creo que de verdad has hecho un excelente trabajo de pedagogía a través de las preguntas, que no siempre es fácil, porque Colombia siempre es un país que está cerca a España, pero un gran desconocido para el público español, ¿no? Está muy cerca, pero muy lejos. Y yo creo que, tal y como has planteado la entrevista, me parece que ha sido muy acertada, muy pedagógica, y creo que ofrece más respuestas que preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ti, que creo que lo has explicado estupendo. Claramente es verdad que es un país complejo y bueno, como hemos dicho, hemos intentado desmenuzar cosas. Yo creo que se quedan muchos
reflejos abiertos para que la gente siga leyendo y siga tus análisis en Es Global. Por cierto, que ahí pues das mucha más información y puedes como completar, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento muchas de las cosas que has ido lanzando. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa en la segunda vuelta. No sé si tú quieres apostar o te quieres arriesgar en decir quién crees que va a ganar. Yo creo que va a ganar Gustavo Petro. O sea, aun contra todo pronóstico, y hoy en día las apuestas parecen ser más favorables al candidato Rodolfo Fernández, yo creo que todavía está en capacidad de movilizar voto en las regiones que tienen más simpatía por el progresismo que plantea. Creo que tiene capacidad de movilizar en los sectores que quizá en primera vuelta no han participado, y espero y deseo que Juan Manuel Santos, Sergio Fajardo y parte del establecimiento más moderado se movilice en este caso y trate de influir en movilizar a esa ciudadanía que quizá de primera vuelta no simpatizaba con Petro, pero que creo que es, en definitiva, mucho mejor candidato de que supone Rodolfo Fernández. Pues muchas gracias, Jerónimo. Veremos a ver qué pasa, lo seguiremos muy atentamente. Y bueno, nada, muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido hoy. Espero que os haya resultado interesante. Continuaremos con nuestros Instagram Live, con nuestros directos. Y bueno, pues os recomendamos que nos sigáis en la página web y también en otras redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta Muchas luego, gracias. Jerónimo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.